estos dos autores, excelente sería, ¿no? En su poder, en su biblioteca, ¿eh? O bien en la biblioteca de la facultad, bibliotecas que están a nuestros alcances, que podemos obtener estos libros. ¿En qué sentido, jóvenes? Por ejemplo, ahorita, los conceptos jurídicos fundamentales de carácter general. Eso es lo que nosotros nos toca ahorita, de carácter general. Es decir, qué ideas, qué pensamiento tienen, pues, varias instituciones del derecho. Muy bien, estos dos autores nos dan claridad. Sin embargo, o mejor dicho, yo les digo algo, yo hablo de estos autores, dos especialmente, porque en mi época, hace bastantes años, no existía la posibilidad de contar con autores nacionales. Entonces a nosotros nos decían, compren tal libro, ¿no? No había jornada vespertina ni matutina, era una sola jornada y teníamos que comprar y leer. Y fue un esfuerzo, pero fue muy, muy útil para nuestra formación. Ahora, en nuestra facultad, en los actuales momentos, existen libros de apoyo, pues, que han hecho autores nacionales, incluso profesores que aún trabajan en la facultad, han hecho sus libros, han eh, recopilado o han sintetizado o resumido, si ustedes quieren, el contenido de las obras clásicas del derecho. Yo en este momento quiero recordarles que tal como hicimos el semestre anterior, les pedí o les sugerí la adquisición de un libro de apoyo de un catedrático de la facultad. Él pone a la disposición, claro que no gratuito, ¿verdad? El licenciado Leonel López Mayorga, él ha hecho el esfuerzo de apoyar con dos tomos, diríamos, el tomo 1, derecho 1 y el tomo 2 para el derecho 2. Entonces, jóvenes, para este curso, para este semestre, existe el tomo 2 del licenciado López Mayorga. Si ustedes logran adquirir este libro, que para apoyarse, ¿verdad? Y apoyarnos en el desarrollo del curso, sería magnífico. La verdad, el costo, yo no recuerdo cómo que vale el libro y todo, porque yo lo compré hace como unos 4 años, 5 años, ¿no? En la última edición. Bueno, el último ejemplar que yo compré valía 100 o 110. Allá la pequeña librería que está en la entrada de la USAC, al final del periférico, por ese lado, se encuentra esa librería. Si ustedes logran obtener, enhorabuena, porque contarían con un librito de apoyo, un librito de lectura, ¿va? Todo el semestre, incluso una manera didáctica. ¿Se recuerdan ustedes en el libro 1, la parte final de cada capítulo o cada tema? Hay un cuestionario, una hojas de ejercicio abajo. Ahí que muy útil, ¿ya? Para comprender el contenido de cada tema. Entonces, con esa observación que les hago, si logran ustedes obtener ese libro, pues yo los felicitaría en ese sentido, ¿va? De tener algo con qué contar de inmediato, ¿no? Para no ir a bibliotecas o, bueno, si ustedes tienen la posibilidad en internet, ahora se puede bajar libros, ¿va? Páginas de un libro, incluso fotocopiar, qué sé yo, pero si logran esto, enhorabuena. Ese libro, además, para finalizar con el libro, es que desarrolla todo el contenido del programa. Para eso fueron hechos esos libros. Ese libro y el otro también del licenciado Leonel Bautista, otro catedrático de la facultad, y de la doctora Elisa Sandoval. Bueno, dicho esto, jóvenes, de la bibliografía, también quiero pedirles el favor para nuestras clases, de las 2 clases semanales, por favor les encargo siempre la Constitución Política de la República de Guatemala, a
a la mano. La ley del organismo judicial, ¿sí? Además de las dos leyes que ustedes ya tienen ahí, del organismo ejecutivo, del legislativo, ¿verdad? Pero más útil para nuestras clases sería la Constitución, la ley del organismo judicial. Y ahora, por favor, el Código Civil. Porque ya si medio escucharon algunos conceptos que yo puse acá como introducción con ustedes, hablamos de algunas cosas ya en concreto, la propiedad, la compra, acto, ¿verdad? Contratos por ahí. Pues esos son conceptos que vamos a ir manejando en las clases y trasladarnos a la legislación nacional, la legislación nuestra. Y eso definitivamente en el Código Civil. O sea, pues desde ahorita pueden tener ese Código Civil que les va a servir para el año entrante, Civil 1 y Civil 2 próximamente. ¿Mm? Por favor, eso todos los días para irles a pedir por ahí como instrumento de estudios para este curso Derecho 2, Introducción al Derecho 2. ¿Estamos? Entonces, eso es la parte del programa que les digo y los dos exámenes. Bueno, retomando ahora, perdón, retomando ahora de los conceptos jurídicos. Entonces, pues, en los libros que mencioné, eh, para introducirnos ¿ya? En la lectura de este primer tema de conceptos jurídicos fundamentales, nos hacen referencia o ejemplos los autores para casos muy sencillos. Dicen ellos, primero, toda profesión, carácter científico, llamémoslo así, o carácter artesanal. Al decir carácter artesanal, la atención se dirige hacia la actuación de una persona que fabrica muebles, que sería un carpintero, ¿no? De una persona que se dedica a la instalación eléctrica, o sea, trabajo de electricidad. Un artista que pinta, ¿no? Artista plástico, ¿no? Un tejedor que elabora tela, ¿no? O una persona que confecciona ropa. Es parte de la artesanal, es arte, pues, es artista, el trabajador, un albañil, ¿no? Un plomero, un ingeniero agrónomo, un ingeniero de electricidad, etcétera, ¿no? Un médico, un, 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 una, un sociólogo, todas las personas que realizan una ciencia, pues definitivamente ellos conocen de su trabajo, saben de los conceptos con que se relacionan ellos, cuál es su realidad o su mundo, su universo donde trabaja, pues sabe de los términos, sabe de las materias, de las cosas con que se relacionan, con que se trabaja. Así es entonces un científico del derecho, un jurista, ¿ya? Digamos, los que estudiamos derecho, pues. Nosotros estudiamos derecho porque estamos ubicados, estamos adquiriendo conocimiento, estamos ampliando conocimiento y a mejorar este conocimiento que estamos adquiriendo hoy, el día de mañana. ¿Mm? Al hacer investigaciones, al hacer estudios. Jóvenes. Ellos dicen que, regresando un poquito, que el carpintero, sus conceptos sería, por ejemplo, madera. Su concepto sería, ¿qué? Sierra, metro, martillo, qué sé yo, todo material que él aplica. Sabe cómo
eh, obtener, para qué sirve o qué es, ¿no? La idea, el pensamiento que se tiene de cada cosa que él aplica para hacer su obra, su arte, ¿va? Un mueble, una silla, cualquier tipo de mueble. De igual manera, el tejedor, decía yo, él o ella sabrá del tipo, calidad de hilo, de tipo de tela, ¿va? Que va a fabricar, colores, etcétera. El confeccionista, pues sabrá qué tipo de material va a ocupar, además de su metro, de sus tijeras, de su aguja, hilo, etcétera, ¿va? Todos estos conceptos que él lo sabe manejar y da vida al traje, ¿va? Materia con que trabaja. Y así el electricista sabrá pues ese tipo de la energía eléctrica, ¿va? El agrónomo sabrá calidad de tierra, hierbas, árboles, bah, etcétera, ¿no? El campo de la ciencia, un médico sabrá de todas sus técnicas y métodos que aplica para las ciencias de la medicina. Eh, un economista, pues, sabrá qué es producción, qué es intercambio, ¿verdad? Qué es consumo o distribución, qué es programación, ganancia, etcétera. Eso sabrá un economista. Eh, por ejemplo, los conceptos de poder y de clases sociales, jóvenes que ustedes estudiaron ya esos conceptos en la facultad. ¿En qué curso se estudió? Ciencia política. No sé si han llevado ya filosofía ustedes, pero se recuerdan un poco de el repaso que nosotros hicimos de la filosofía en el derecho o de la filosofía, qué relación tiene con el derecho. Porque nos aporta conocimiento sobre la sociedad, sobre la naturaleza y el pensamiento humano, ¿ah? Ellos nos dan el sustento, eh, el cambio que conlleva las sociedades y así definitivamente el derecho cambia. Eh, y así, el abogado o el jurista, ¿va? Que estudia el derecho, pues definitivamente en el derecho hay categorías propias, ¿verdad? Hay conceptos generales que sirven, pues, para estructurar y sostener el, el mundo de las ciencias jurídicas. Hablando ya de los conceptos jurídicos fundamentales, esto nos hace a nosotros o nos permite adentrarnos en el conocimiento del mundo del derecho para posteriormente facilitarnos la comprensión de los distintos conceptos específicos de cada rama del derecho o de las ciencias jurídicas. Esto, jóvenes, quiere decir que hoy nosotros en este curso vamos a hablar de conceptos genéricos, digamos, ¿ya? Es decir, conceptos jurídicos fundamentales, que son los pilares del derecho, pero de carácter general, ¿ya? De carácter general. Para que posteriormente ustedes le dan o trasladan ese conocimiento de los conceptos jurídicos genéricos para sustentar ya un rama del derecho ya específico. ¿Mm? Por ejemplo, ahorita tenemos que hablar, por eso les pedí el Código Civil, vamos a encontrar por ahí, por ejemplo, qué es persona. Eh, ya hablábamos, a ver quién se recuerda, el concepto de persona allá por Roma, ¿va? Donde surgió el derecho, ¿va? Donde surgió la persona como sujeto de derecho. ¿Se recuerdan ustedes que no tenía calidad de persona el ser humano? Bueno, todo esto, pero ya ahora, como concepto jurídico fundamental, tenemos que desarrollar, tenemos que buscar el sustento de la persona.
Usted y yo somos personas. Muy bien. Sujetos de derecho, otro concepto. Persona con capacidad de goce y de ejercicio, ya somos sujetos de derecho. ¿Ah? Bueno, otro concepto que vamos a tener que analizar o va a aparecer ahí, personalidad. Concepto jurídico, genérico, que es persona jurídica, que es personalidad jurídica. Son dos conceptos diferentes, pero se relaciona con persona, el ser humano, ¿no? Acto jurídico, hecho jurídico, ¿no? Que más o menos he mencionado, pues definitivamente de carácter general. Ahora bien, trasladarlo a una categoría específica, una categoría jurídica específica, persona, pues ya sería en el campo civil. Persona, ¿cómo se explica? ¿Cómo se concibe? ¿Qué idea? ¿Qué pensamiento hay acerca de la persona? Jurídicamente, señores, nosotros lo vamos a explicar, pero para ya con facultades, ya con capacidades, va a ser parte ya entonces de una rama específica que se llama derecho civil. De igual manera, personalidad. ¿Qué es personalidad? Personalidad jurídica. Pero para que se concretice, para que se manifieste en el mundo real la personalidad, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se daba? Eso lo trasladamos al campo civil. El nombre de una persona. Usted y yo tenemos nombre, tenemos apellidos. Muy bien. Eso, pero primero persona yo, como concepto genérico, concepto jurídico genérico, pero ya con nombres y apellidos tendremos que trasladarlo al ramo de derecho civil. Para su desarrollo, ¿verdad? Conocimiento, desarrollo y aplicación, campo, va a tener que buscarse el sustento en una norma jurídica. Y esa norma jurídica se llama Código Civil. Por eso es que les pedí hace un ratitillo el Código Civil. Muy bien. De igual manera, vamos a hablar de hecho jurídico. Yo puse un ejemplo por ahí, ¿verdad? De la compra de una moto, etcétera, y cuando primero de la relación jurídica. Hablo, pregunto por la moto y me gustó y entro en negociación. De esa, de esa plática, de esa argumentación que yo desarrollo en el lapso de un tiempo, eso se llama relación jurídica. Ahora, ya concretamente, prácticamente ya les digo un ejemplo. Vaya, al concretizar ese acto jurídico, traslado al campo civil, incluso jóvenes, al campo del derecho notarial. Porque tiene que hablarse de una escritura pública, ¿quién me va a autorizar la escritura pública? Va a ser un notario, una persona autorizada por la ley, por el Estado, es el notario, ¿ah? Ya hablamos de notario. También vamos a hablar qué es lo que hace el notario. Escribe, levanta el cuerpo de la escritura, etcétera, etcétera, y él va a tener que manifestar su fe pública porque vio, escuchó la negociación, el negocio jurídico, otro concepto. Todo esto lo estamos hablando ya en forma concreta o específica en el campo de derecho civil y luego hasta el campo de derecho mercantil, ¿no? O sea, con una actuación de la persona individual, eh, puede generar o aparecer un acto jurídico, primero una relación jurídica, un acto jurídico, un negocio jurídico, campo de derecho civil o en el campo de derecho notarial. De la moto, yo mencioné otro concepto, ¿va? Yo dije, lamentablemente va manejando la moto y causa un accidente.
Ese es un hecho jurídico, ¿no? Un hecho jurídico que generó una consecuencia jurídica. No accidente, hubo golpe, etcétera, ¿va? Habría que enmendar tal vez delito o falta. ¿Se da cuenta? Otro concepto, ¿verdad? Pero ya es de tema penal, ¿m? Específico. Ahora, ¿qué idea tengo yo acerca de la falta? ¿Qué idea tengo yo del delito? Pues eso me lo va a dar el derecho penal, ¿ya? Y para aplicarlo en la vida práctica va a ser el Código Penal en nuestro sistema. O sea, pues jóvenes, en este momento, en términos generales, vamos a ir desarrollando los conceptos. Vamos a ir generando ideas, pensamientos acerca de los conceptos jurídicos propiamente, ¿no? Categoría jurídica. Ya para posteriormente trasladarlo a un campo específico, que es una rama del derecho civil, penal, notariado, mercantil, etcétera. Y eso es lo que van a hacer ustedes posteriormente, pues, en la formación que estamos empezando o desarrollando en este momento. Muy bien. Ahora, tal vez ustedes están esperando una pequeña definición ya en concreto, ¿no? De qué es concepto jurídico o concepto jurídico fundamental. Eh, pues definitivamente tenemos que buscar, pues, siempre el apoyo de los tratadistas, de los maestros, ¿no? Que nos explica, así deben entender ustedes sobre esta palabra, en este caso el concepto jurídico fundamental, que se entiende por concepto jurídico fundamental. Pues hay varios autores, eh, aquí en el libro este que tenemos, que yo les mencioné, se hace un resumen. Ah, hay un autor también, Rafael Rojina Villegas. Ese libro casi se encuentra fíjense, jóvenes, paréntesis, en las librerías donde venden libros libro mal llamado, usado, le dicen, allá en la zona 1 por finanzas públicas, hay una librería, jóvenes, porque yo casi voy por ahí. Mm, Creo que librería San Marcos que le llaman. Ahí hay bonitos libros, ahí es una biblioteca por ahí y se encuentra. Este autor, Rafael Rojina Villegas, él define los conceptos jurídicos fundamentales de esta manera. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma del derecho a casos concretos. Comprendemos tanto las manifestaciones de conducta lícita como aquellas de conductas jurídicas ilícitas. Aquí, con esta pequeña explicación que hace el profesor Rojina Villegas, eh, casi nos dan pues la razón con los ejemplos que he mencionado yo, ¿verdad? Con el acto jurídico de la compraventa y con un hecho jurídico del accidente, las ocurrencias se manifiesta. A mí se manifestó esta ocurrencia hace un rato con ustedes y aquí lo encuentro con este profesor. En ese sentido, jóvenes, ya mencioné mis dos autores con que yo me sustento, García Maínez y Hans Kelsen. Pues aquí solo voy a mencionar a García Maínez. Y él dice que los conceptos jurídicos fundamentales son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Esta explicación que nos da García Maínez, diríamos en este sentido, que en el mundo jurídico no puede
faltar una palabrita, un término, ¿no?, que se relaciona con una actuación humana, diría yo. Es decir, cualquier, cualquier acción o manifestación del ser humano no puede tener, ¿qué? Definición jurídica. En otro sentido, todas las actuaciones, todas las acciones, reacciones del ser humano tienen categoría jurídica. Y para ello, entonces, existe un término, una palabra adecuada para definir, para explicar esa acción o esa reacción del ser humano. Porque si no, no podríamos hablar, pues, de que esa que manifestó o que hizo el ser humano no está concebido, no está, ¿qué?, señalado, no está recogido por la ciencia jurídica. Todo, toda acción, toda reacción humana está sustentado con una eh, noción o explicación jurídica. Todo tiene nombre jurídico. ¿Por qué? Porque tiene consecuencia jurídica. Muy bien. Ahora, para estudiar jóvenes, les digo algo, tal vez ustedes hasta este momento un poquito confuso, para dónde quiere llegar este profesor que nos está explicando. Fíjense ustedes que los mismos estudiosos han hecho una clasificación. Ese es para estudiar metódicamente los conceptos jurídicos fundamentales. Porque si no, habla uno de muchas cosas, ¿verdad? Y a veces se confunde, ¿no? Se desorienta la atención. Entonces, García Meiners siempre nos pone y nos habla de una clasificación. Y en otras palabras, agrupando, ¿no? Agrupando conceptos. García Meiners señala como conceptos jurídicos fundamentales, escuchen ustedes, el supuesto jurídico, consecuencia de derecho, otro autor le llama consecuencia jurídica, el sujeto o persona. Tres grupos hace García Meiners. Repito, supuesto jurídico, consecuencia de derecho, sujeto o persona. Hans Kelsen enumera de esta manera. Él habla, primero, de un hecho jurídico o antijurídico, más o menos con el ejemplo que yo puse del accidente de la moto, ¿no? También agrupa este término, sanción, deber jurídico, derecho subjetivo, sujeto de derecho o persona jurídica y responsabilidad jurídica. Él lo agrupa o hace como 6 grupitos de conceptos, ¿no? Para analizar. Y que eso, para el profesor Hans Kelsen, que el clásico, ¿no?, de las ciencias de derecho, lo sustenta en ese grupo para entender los conceptos jurídicos fundamentales de carácter general. Y ya vienen otros autores. Al respecto, jóvenes, con estas dos lecturas que yo hice, no quiero ver más, porque varios, a veces uno dice, ¿por qué no los tratadistas se ponen de acuerdo, verdad? Y que quisiera uno diga, mire, esto son las cosas, ¿va? Por ejemplo, está hablando de clasificación, los conceptos jurídicos son 1 y 2, ¿va? ¿Qué significa? Pero a veces uno agrega más conceptos y aquí uno a veces se confunde. Realmente, jóvenes, yo os estoy hablando con la franqueza. Por eso mismo, hace unos años atrás, como unos 20 años atrás, nuestros profesores de la facultad, y esto se debe, lo que yo dije también al principio, en mi tiempo de estudios no había libros hechos por nuestros
compañeros, profesores, ¿verdad? O que nos presenten un resumen para entender mejor. Y bueno, y muchas razones, va, la imposibilidad de comprar libros, etcétera, clásicos. Hubo la, la necesidad de concentrarnos en los profesores de derecho, que en ese entonces yo no daba introducción al derecho. Hace unos 20 años atrás se reunieron todos los catedráticos de derecho en primer año de la facultad para discutir eh, los conceptos jurídicos fundamentales. Muy bien. En, eh, eh, ellos entendieron, lo entendieron, y para mejor comprender, jóvenes, hagamos una clasificación, pues, también a estilo de García Maínez o Hans Kelsen, ¿va? Pero más claro, hagámoslo para los estudiantes. Muy bien, y agrupan, se pusieron de acuerdo, jóvenes, y ellos hicieron el esfuerzo de hacer la clasificación, es cierto, en dos grandes grupos. Y por eso, de aquí en adelante, lo vamos a ir estudiando en este sentido. Vamos a fichar, hacer resúmenes con ustedes y de ahí ustedes van a ir ampliando su conocimiento. Bueno, por lo tanto, hoy día analizamos los conceptos jurídicos fundamentales, repito, en dos grandes grupos. Primero, conceptos jurídicos fundamentales formales, es decir, carácter formal, que está integrado por la norma jurídica y su estructura. Ya nos ubicamos. Bueno, ahora tenemos que buscar la explicación de norma y su estructura. Se va a referir, jóvenes, a qué actividad de cómo hacer una ley, cómo escribir, levantar el texto de una ley. A ver, no sé si tienen ustedes alguna ley por ahí, de las leyes que mencioné, o el Código Civil, pues. Las leyes sabemos que se componen de un conjunto de artículos, ¿verdad? Y para hacer una ley, jóvenes, hay una técnica. Se explicará en su momento. ¿Ah? Hay una formalidad, pues, una técnica de redacción, la lógica, para establecer eh, para establecer la consecuencia jurídica, tenemos que poner antes el, 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 el concepto, ¿no? El precepto jurídico. Al hablar de hechos jurídicos, actos jurídicos. Señores, hay que buscar una lógica. Muy bien. Una ley ya está integrada por 10, 15, 20 o hasta 100 artículos. Ese es el cuerpo de la ley. ¿Sí? Pero en toda ley, se justifica la creación de ese conjunto de artículos. ¿Por qué la creación o promulgación de esa ley que se compone de 10, 20, 30, 50 artículos? Se justifica, pues. Y esa parte está siempre, siempre, jóvenes, en el encabezado. Yo levanto así, perdón, pero se refiere a la parte considerativa. Toda ley tiene esa parte. Considerando, y se justifica, pues, primero, ¿no? De dónde nace la necesidad, dónde se sustenta, etcétera, ¿no? Considerando, ¿no? ¿Para qué va? Considerando otra explicación, otra justificación. Luego, por tanto, con base en los artículos tal, se emite la presente ley. Esa es la técnica. Luego se desarrolla la ley. Pues entonces ese conjunto, entonces, jóvenes, es la norma jurídica. En el Código Civil, así está establecido, se refiere pues a derechos civiles, ¿no? De la persona. Por lo tanto,
Esa primera parte, a eso se refieren los profesores de la facultad para analizar conceptos jurídicos fundamentales formales, la norma jurídica y su estructura, su composición. Luego, el otro grupo, conceptos jurídicos fundamentales materiales, ¿ya? Material. Al decir material, para mí, no sé si cómo lo consiguen, al decir material es algo palpable, ¿va? Visible por ahí, ¿va? Se toca. Entonces, jóvenes, los conceptos jurídicos que vamos a aglutinar, que vamos a analizar bajo este paraguas, conceptos jurídicos fundamentales materiales, va a ser la persona, los hechos, los actos jurídicos, objetos del derecho, derecho subjetivo, el deber jurídico, relación jurídica y otros conceptos más concretos, la petición, la acción, la pretensión, el proceso, la sanción y coacción. Estos 4 términos son conceptos más como que más concretos, ¿no? Más conocidos, son los que se llevan a cabo en el ejercicio de la profesión en una demanda, ¿no? En una demanda se habla de petición, se habla de acción, se habla de pretensión, se desarrolla un proceso, ¿no? El debido proceso, han escuchado ese término, ¿no? Y luego la consecuencia de ese proceso va a ser una sentencia, ¿no? Y en la sentencia se señala sanción. Y si no se cumple la sanción, hay una coacción. Bueno, explicando todo esto, los profesores de la facultad creo que fueron muy serios y muy claros en ese sentido para no confundirnos más en el estudio, entonces lo hacemos en ese sentido. Repito, conceptos jurídicos fundamentales formales, que se refiere a la norma jurídica, por supuesto, y su estructura. ¿Cómo elaborar ley ya cuando sean ustedes asesores del Congreso de la República? Y los conceptos jurídicos fundamentales de carácter material. Ya se hablará de la persona, ser humano, ¿ah? Hechos, acción, hechos jurídicos, que son acciones o reacciones, decía hace un rato, del ser humano como persona. Esto vamos a ir analizando, pues, en nuestro curso y con el apoyo para mayor ampliación de los temas en los libros que les mencioné o bien en el librito de apoyo si logran conseguir. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Por el ¿Algún momento no, comentario? licenciado. Muy Por el bien, Luis momento Pedro. no, licenciado. Todo bien, Muy bien. licenciado. Entonces, familiaricen pues con el programa, ¿va? Y si tienen por ahí ya algún libro de apoyo, analice qué se entiende por conceptos jurídicos fundamentales. ¿Estamos? Y nos vemos el miércoles, primero Dios. Licenciado, perdón. Sí, Giovanni. Sí, no tengo duda de los libros, ¿verdad? Yo solo capté que era el libro de Introducción al Derecho 2 del licenciado Leonel López Mayorga Ajá. y del licenciado Leonel Santizo. No anoté y qué otros libros había mencionado. Perdón, es que tuve problemas ahí con... Bueno. Yo, primero, hablo siempre, que ustedes han escuchado, de 2 autores clásicos. Eduardo García Maínez, él es es mexicano, pues, que ya ¿Sí? no están. Hans Kelsen, son libros clásicos. Si lo logran conseguir, pues muy bien, para el apoyo. 3 es que en nuestra facultad hay un libro que ha emitido un profesor que se llama Leonel López Mayorga, que se llama Introducción al Derecho 2. Ese libro recoge prácticamente el contenido del programa y lo pueden obtener allá, una librería pequeña que está a la entrada de la USAC, porque la USAC está cerrada, ¿eh? En la entrada por el lado del anillo periférico. Sí. ¿Sí? Eso. Esos son los dos libros clásicos, si lo logran obtener, qué bueno, ¿no? Porque es magnífico, pues. Y a este último, que es el resumen que hace el licenciado Leonel de estos autores y de otros, pues. Y Ajá. del licenciado Santizo, creo que era el otro que había mencionado ahí.
No, Leonel Sánchez Leonel Bautista. 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 De acuerdo. Gracias, licenciado. Bueno, Buenas estamos. tardes. Buenas tardes. Otro comentario, intervención. Si no, nos vemos el miércoles. ¿Estamos? Feliz tarde, Gracias, licenciado. licenciado. Licenciado.